están acompañando dos importantes profesionales, Diana Robles Madrid, ella es psicóloga, y Karen Dayana Costa, trabajadora social, ambas del PIC Municipal. Bienvenidas. Hola, buenos días, mi nombre es Karen Acosta, como lo dijiste anteriormente, y bueno, feliz de estar nuevamente ante los micrófonos de Fonseca Estéreo, como lo acabas de mencionar, tratando este tema, como lo es la agresión en niños víctimas. Bueno, buenos días, mi nombre es Diana Karina Robles, psicóloga del PIC Municipal. Hoy venimos realmente a conmemorar un poco un tema que de alguna manera ha sido silenciado y que realmente merece darle la apertura y la validez que amerita. Bueno, para hablar un poco y ir colocando en contexto a las personas que nos están escuchando ahora, ¿qué puede ser categorizado como una agresión? Y considero, desde mi ignorancia, que me imagino que hay diferentes agresiones, verbal, psicológica, física, entonces creo que por ahí podríamos empezar, como para no hablar de qué es una agresión, sino cuáles son esas agresiones que tal vez visibles e invisibles podemos identificar. Bueno, primero realmente para ponerlos en contexto, quiero que la comunidad tenga en cuenta que la agresión es un sinónimo de violencia, ¿cierto? La violencia se puede dar de diferentes maneras, violencia física, psicológica, sexual, que son las más comunes entre la comunidad en general, y específicamente hablando o puntualizándolo con nuestros niños, ¿cierto? En la violencia física se usa la fuerza física o incluso elementos que han causado en nuestros niños la muerte. La violencia psicológica le apunta siempre a lo que son humillaciones, maltratos verbales, a minimizar las emociones que los niños sienten. Y la violencia sexual, frente a esto quiero puntualizar para que la comunidad lo tenga muy claro, y es que la violencia sexual no es solamente el acto consumado. Tenemos que educar a nuestros niños para que ellos sepan que cualquier intención o acto sin su aprobación también lo podemos considerar como violencia sexual. Y yo deseo agregar que en cuanto a lo que hacía remembranza a mi compañera Diana, podemos decir que ante el abuso sexual muchas veces como padres caemos en un error, porque le explicamos y educamos a nuestros hijos que se permite o no tocar aquellas partes no visibles, pero quedan expuestas lo que son las manitos, la carita y otras partes de nuestro cuerpo, que aquellas personas que están al acecho, entonces, o algunos pedófilos, entonces tocan con su pene, porque hay que hablarlo de esa forma y decirlo de llamarlo por su nombre, tocan distintas partes del cuerpo del niño, y eso se convierte en un abuso. Yo creo que el tema de la agresión física, para empezar hablando por ahí, creo que viene de generación en generación. Creo que el tema de la chancleta voladora, de si no haces esto te voy a pegar, creo que también es importante que empecemos a hablar de los padres. Yo creo que influye mucho de cómo estamos criando a nuestros hijos en cómo nos criaron a nosotros. Elizabeth, yo quiero agregar algo allí. Nosotros, sí, decimos, es que lo podemos educar a los niños dándole con la correa o con la chancleta, pero es que cualquier tipo de golpe con la magnitud que vaya va a ser una agresión, ¿sí o no? Totalmente. Y mira, yo creo que es importante realmente hacerle un llamado tanto a la comunidad como a los padres de que es posible romper patrones transgeneracionales. O sea, el hecho de que a ti te hayan criado de cierta forma, de pronto, donde tus padres infundían la violencia física o de otra índole contra ti, no quiere decir que tus hijos de alguna manera estén condenados a vivir lo mismo que tú viviste. Realmente, incluso existe desde la psicología patrones o tipos de crianza que son establecidos, que indican o que cultivan en nuestros niños la fortaleza mental, la autonomía, la independencia. Entonces es importante psicoeducar a los padres que desde casa se pueden cultivar cosas hermosas en nuestros hijos, llevando a la salvedad que tú puedes corregir pero no maltratar. Existen estilos de crianza asertivos, democráticos, el permisivo, que realmente es cuando todo se fomenta desde casa, tú a todo le dices sí al niño, pero ojo a eso. Que no es el adecuado. Exactamente. El mejor padre no es el que dice, bueno, sí a todo, no, el mejor padre también conlleva al hijo
en un camino realmente en el que el hijo puede determinar qué es bueno y qué es malo. Incluso se cultiva un concepto hermoso que yo siempre he implementado como profesional, y es la asertividad. Cuando tú crías a tu hijo bajo ese concepto, tu hijo crece siendo niño, adolescente y adulto con la conciencia plena de que él sabe identificar qué es bueno y qué es malo, y con la asertividad de saber decir no sin sentirse culpable. Y aplica para la temática que estamos tratando hoy, que es la agresión en niños, ¿cierto? Si alguien viene y te va a tocar sin tu consentimiento, tú, sabiendo que es asertividad, tú sabes, ok, esto me lo enseñó mamita, me dijo que esto no está bien, yo puedo decir no. Entonces, como profesional consideran que no existe ni siquiera la posibilidad de que sea un 50-50, es decir, 50% del día que en realidad se ganó una palmada, y 50% del día que en realidad considero que tal vez lo que está pasando da como para hablar con él, sentarnos, o definitivamente el golpe, ni siquiera una palmada, por muy insignificante que sea, no debe existir. Sabemos que siempre se presentan estos casos, sí, hay papitos que pueden educar desde el golpe, pero entonces la invitación es corregir a nuestros hijos desde el amor, hablar con ellos, conversar, psicoeducarlos, ¿verdad? Que ellos entiendan que lo que están haciendo no está bien. Bueno, yo quiero, aprovechando que dos profesionales pueden parecer áreas con similitudes, también son áreas aisladas que tratan condiciones diferentes. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera? Porque yo como madre lo puedo decir que yo me he estado tentada a darle una palmada a mis hijas, pero yo he considerado y he querido que la infancia de ellas sea diferente a la mía, porque la verdad yo sufrí de agresión. Pero entonces, ¿cómo manejar esas situaciones? O sea, ejemplo, tu hijo le dices que no y él simplemente te grita, te abre los ojos, te alza la voz o te hace una pataleta. ¿Qué debemos hacer entonces en ese caso? Porque evidenciamos que los niños, o yo no sé qué pasa hoy en día, considera uno que están siendo como más difíciles y tienen etapas como más permeables y más difíciles de controlar. Es que bueno, mira Elizabeth, por lo menos hay diferentes tendencias y conductas que vienen acordes a un ciclo de edad. Por lo menos cuando el niño se está desarrollando o su conciencia está en un pleno desarrollo, por ejemplo, el cerebro de un niño, el 90% se desarrolla de la edad 1 a los 5. Y probablemente la mayoría de las rabietas que le llamamos así, ¿cierto? La mayoría de las rabietas o berrinches se crean alrededor de la edad de los primeros a los 5 años de edad, ¿cierto? ¿Cuál es el rol de los padres realmente? Ustedes tienen que tener en cuenta que ustedes están tratando con un niño que no tiene la misma conciencia mental que ustedes. Un niño no entiende igual que un adulto y es difícil, ¿cierto? Pero a veces cuando los padres de pronto no tienen el conocimiento o la educación para guiar o orientar a un niño, es allí donde entramos los profesionales. Por lo menos yo en mi oficio he trabajado con muchas familias, ¿cierto? Donde a mí me ha tocado primero psicoeducar al padre y luego ellos son el conducto o el hilo directo para psicoeducar a los niños. Entonces tengamos siempre en cuenta en eso. No fomento ni desde mi profesión ni desde mi nivel personal el maltrato. Una palmadita, listo, se está corrigiendo un niño, ¿cierto? Pero el maltrato no lo voy a fomentar nunca. Ni lo voy a romantizar, ni lo voy a normalizar como socialmente lo han querido hacer, ¿cierto? Las grietas emocionales que causan maltrato en un niño, las huellas psicológicas son terribles. Incluso a uno como profesional le cuesta ayudar a un niño a saldar todo eso. Y es que, Elizabeth, no podemos cambiar un comportamiento de un niño de un día para otro. Exacto. Necesitamos dedicarnos también a nuestros hijos. Y allí vas a ver que poco a poco tu hijo va a ir cambiando, va a ir mejorando, pero yo siempre digo, con mucho amor, con mucho respeto, y como decía Diana, sí, pues aquí no venimos a promover las palmaditas o la chancleta voladora, como decías tú. Bueno, a las 8:44 de la mañana estamos desde San Agustín al aire, hablando de un tema tal vez controversial, y hablando con dos profesionales que nos están orientando, porque tal vez podemos estar o no de acuerdo, pero ellas nos están psicoorientando y educando en este tema, y creo que acompaña muy bien a lo que ya hemos venido trabajando, que es que
el agredir, el tal vez tú tener tus grietas emocionales y todo eso debe ir acompañado de salud mental, debes tener una salud mental equilibrada y tal vez recordar que uno muchas veces llega del trabajo, de su día a día y descarga todas esas emociones que tal vez, como una pelea con el jefe, con nuestros hijos, porque tal vez el nivel de tolerancia no lo tenemos de la misma manera cuando estamos recién levantados a cuando ya al final del día ya hemos tal vez capturado muchas emociones. Fluya.